Los LLMs, para que de verdad sean útiles en producción, se tienen que conectar con diferentes programas, ya que de por sí solos solo son una inferencia a través del idioma. La que de verdad le da poderes es la ejecución o toma de acciones. Hace mucho, antes del 2024, esa ejecución se tenía que hacer a mano. Tenía que uno que definir por código cómo voy a ver esas acciones que puedo hacer y cómo ejecutar esas acciones y cómo voy a leer esa respuesta a las acciones. Todo eso en 2024 cambió cuando Anthropic sacó el protocolo MSP. Ahora nosotros no tenemos que definir todo eso. Nosotros con MSP lo único que tenemos que es utilizar el protocolo. Entonces ya si nos vamos a conectar con GitHub, con Google, con Microsoft, es lo mismo si utilizamos el protocolo, ya que sabemos que tenemos dos acciones. El list tools, que es para ver todas las acciones que podemos hacer, y el call tool, que es para llamar esas acciones. Dentro del protocolo mismo se define cómo se crean las tools o las acciones, cómo voy a saber qué hace cada acción, qué campos envío y cómo me va a responder. Antes no, antes uno tenía que ir mano a mano y decir, bueno, con GitHub voy a llamarlas así, voy a verlas así y me van a retornar así. Todo ese así, así, así era para cada uno diferente, entonces era muy difícil uno tener un desarrollo de una app para un proveedor 1 y luego cambiarse a la app 2 y saber qué va a servir otra vez con el proveedor 1, porque puede ser que ahora en la app 2 tenga definido diferente cómo tengo que ver las tools. Todo esto cambió ahora con el protocolo MSP. La metáfora que todo el mundo utiliza es el puerto USB-C, que es lo más fácil de entender. Antes uno tenía que tener el puerto USB normal, el micro USB, el jack para los audífonos. Entonces, si en su computador, sí, que sea nuestra app de IA, imagínense que es un computador, quería conectar un teclado, utilizaba USB. Quería conectar unos audífonos, utilizaba un puerto jack y quería utilizar, conectar algo, una cámara, un micro USB. Y entonces el computador tenía que saber cómo hablar con el protocolo, además de cómo hablar con el dispositivo. Todo eso cambió cuando todo va por tipo C. Solo tengo que saber cómo hablar con el dispositivo. El puerto ya no me importa. Eso es lo mismo acá. El protocolo lo que nos está diciendo, usted no se preocupe en cómo va a ver las funciones, en cómo definir, cómo llamar las funciones, usted solo se preocupe por qué va a hacer esa función y cómo su agente va a ejecutar esa función. Internamente el resto no. Entonces ya la gente puede ver un MSP de Google y solo decirle, oye, dame las acciones que yo puedo hacer. Él va a decir, mire, tú tienes esas acciones, las llamas así, estos son los inputs y como yo te retorno. Y luego cuando las vayas a ejecutar, me las ejecutas de esta manera, porque el protocolo así lo define. Y lo mismo puedo ir luego, listo, entonces ahora si yo en vez de Google voy a utilizar OneDrive, entonces si estamos utilizando el mismo protocolo, no tengo diferencia entre ellos. Entonces voy y lo ejecuto sin problema. Es por eso que el tipo USB nos ayuda como a entender esto, ya que esto ya está abstraído y todas estas conexiones las hacemos de la manera que queramos. Ahora vamos a irnos un poquito más técnico. ¿Cómo se hace esto en el código? Entonces imaginemos que nosotros tenemos nuestra app, nuestra IA, que es este bloque de acá. A eso nosotros lo podemos llamar MSP host. Ese MSP host lo que hace es tener un código, ya sea un módulo, ya sea en otra lambda, como está manejando su arquitectura, pero este se llama MSP cliente. Este es el que se encarga de nuestro lado de llamar a los servidores para decirle, dame las tools, ven, voy a ejecutar esta tool y ver qué se está retornando. Toda esta comunicación, esta flecha verde se hace a través de JSON. Un JSON normal, solo que pues a través del protocolo que ya nos define cómo llamarlas, qué funciones, qué métodos tenemos, qué endpoints y cómo van a responder. Entonces, si nosotros tenemos esto, ya este MSP Server puede ser un sistema ISM, ¿sí? Como un Ivanti, como un Salesforce, como un ServiceNow, etcétera, una base de datos, Postgres, la que ustedes quieran, un CRM, IC Salesforce, el que sea. Da igual, si todos tienen un MSP Server, nuestro MSP Client nos puede llamar por los dos métodos, list y call. Internamente cada servidor va a tener su definición de cada acción o cada tool que tiene a través de esa persona que te está llamando. Entonces, esto lo que nos va a extraer es que este MSP cliente ya está haciendo la lógica de llamar, pero todo este MPC server era lo que antes iba a estar en el código, porque entonces esto lo que está extrayendo son todas esas APIs desde el lado del proveedor. Antes el proveedor no hacía eso, el proveedor no te daba a ti las APIs y tú tenías que irte a tu código y escribir, bueno, voy a llamar a esta API. Esta API es para qué, tienes que escribir toda la descripción de la API para que la gente entienda cómo llamarla. Ya con el protocolo MSP, el proveedor se encarga de eso. Mira, esta es la API, ya tiene una descripción para que el modelo entienda qué hace esa API. Entonces, todo esto es lo que abstrae técnicamente. Ahora, internamente tiene tres bastiones el MSP, ¿sí? Como hablamos al inicio, un LLM no es nada sin tomar acciones. Entonces, el MSP nos permite ejecutar tools, ¿listo?
es este primer bastión, el más grande, ejecutar tools. Pero también a través de esa ejecución de tools podemos obtener datos, porque una tool puede ser una base de datos, como vimos arriba. Tenemos una VDEC, puede ser un MSP de una base de datos. Entonces nos permite obtener datos, también definido por un protocolo. ¿Y qué es lo otro? La parte de prompts. Como les explicaba, antes uno tenía que consumir las APIs y las APIs hacerles una descripción, que eso es lo que se inserta en el prompt. Entonces decir, esta API es para obtener los clientes de tal empresa. Esta API es para obtener los leads o crear un lead. Entonces toda esta parte del prompt también se extrajo, porque ya el protocolo me dice, tú creas la tool de tal manera, @tool. Le vas a poner una descripción, ¿sí? O le vas a poner las 3 comillas. Si estás utilizando el Angraph o otro framework. Esto está extrayéndose, entonces aquí está la tool. Esto nos está llamando a esta extracción. Los datos puede ser el return, ¿sí? Esto tiene un return, entonces estos son datos que estamos extraídos. Y el prompt es esta parte de la descripción de la tool. Todo esto se extrajo con el protocolo. Con unas simples líneas yo ya me desentiendo esto. Esto es lo que hacen las personas dentro de su MSP Server. Y ya si lo extraemos mucho más y lo pensamos como solo nuestra parte de IA, porque nosotros esto ya no lo vemos, solo vemos que nosotros vamos a llamar el list y el call tool y ya todos los proveedores se encargaron de hacer esto. O si estamos hablando que nosotros somos el dueño del software y estamos abriendo nuestro software para que los modelos nos consuman, entonces solo hacemos esto y ya cualquiera nos puede consumir, ya que pueden saber cómo nos consumen, de con qué únicos 2 métodos, cómo van a ver y van a saber qué hace cada tool y cómo van a obtener la información que les respondemos. Entonces esos son los 3 pilares: las tools, los datos y los prompts, que es lo que hace que un modelo sirva. Las tools, los datos que de verdad de información con ground, que esté de información fiable, y los prompts que sepa qué va a hacer. Ahora, aquí vamos a ver una comparación, ¿sí? Las APIs, acá un robot triste, porque antes esto era mucha fuerza, demasiado tiempo, uno tener que hacer la integración interna. Estamos hablando de la API directa en el código. Ahora los MSPs, tenemos un list tool, tenemos un call tool, nos ahorramos demasiado tiempo en el desarrollo. O sea, el desarrollo de esas integraciones, ese tiempo lo dedicamos en mejorar latencia, en mejorar costos, en hacer que la gente esté mucho más feliz porque ya los usuarios pueden saber cómo comunicarse, que ahora el usuario quiere conectarse, no sé, con una nueva base de datos. Sí, tengo una nueva base de datos en otra región, pues ya le coloco un MPC server y ya sé cómo hablar con él. Todo esto fue lo que cambió. Antes era lento, era tedioso, tenía que hacerse por cada uno de los proveedores en cada una de las apps. Imaginemos que tengamos un cliente que le estamos haciendo un agente de ventas y ese se conecta a un CRM. Y luego tenemos un cliente que no es de ventas, es interno, pero también tiene que conectarse al CRM. En cada uno de los códigos yo tenía que escribir. Y luego va a llegar un nuevo programador y tiene que entender, porque pues yo lo puedo hacer de una manera, otro de otra. En cambio con el protocolo no. Yo puedo estar haciendo para un cliente una cosa, hago para otro cliente lo otro, utilizo el protocolo. Y llega alguien nuevo al equipo y sabe qué hacerlo. Si conoce el protocolo, va a saber cómo usarlo. Ahora, para finalizar, vamos a ver el embudo, porque al principio hablábamos de MSP versus API, ¿sí? Pero ahora pues ya vemos una visión. En final no es uno versus el otro, sino que el MSP, esto es un wrapper de la API. Esto es un wrapper. ¿Por qué? Porque internamente consume las APIs, solo que ya no tenemos que definirnos cómo hacerlo. Esto lo que nos está ayudando es a que el agente tenga mucho más contexto y sea mucho más fácil de hacer, más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos toda esta lógica. El MSP se comió toda esa lógica. Ahora el MSP lo único es un wrapper, porque internamente en los servidores, pues sí, ellos tienen que llamar a sus APIs, porque tengo sí o sí que comunicarme con una base de datos, tengo sí o sí que generar acciones. Todo eso lo hago a través de las APIs. Pero pues el agente ya no ve eso. Estamos hablando de la parte de la IA. Entonces la gente todo eso lo sacó a través del MSP Server. Y internamente las APIs siguen comunicándose con nuestros sistemas. O sea, esto sigue pasando. Las APIs siguen comunicándose con nuestros sistemas, con nuestras bases de datos. Pero solo que ahora esta conexión de aquí ya no va hasta acá, sino que nosotros vamos a este lado y esta conexión es lo que ya viene por el protocolo. Toda esta comunicación, todo este aire de acá, lo que ya el protocolo se encarga. Entonces, esto que es lo que nos importa a nosotros ahorita, ya no lo tenemos que hacer. Ya no tenemos que saber qué está pasando acá, sino que el protocolo se encarga de eso. Tenemos que saber si queremos optimizar más. Pero acá en rasgos ya sabemos cómo funciona. Entonces ya ahora con esto, sabes que el MSP y tienes un poco más para entender más internamente cómo mejorar tus latencias. Ya después podemos ver por qué el MSP es más rápido o no,
en qué casos sí tenemos que tener integración directa o montar nuestro propio MSP server, aún así haciendo un wrapper de otro para unir varios, o si podemos tener varios MSPs a un solo client, si se puede, pero cómo hacerlo, diferentes idiomas. Todo eso lo podemos ver en un siguiente video si lo ponen en los comentarios. Soy Felipe Flores y ya tienes algo más para aumentar tu contexto.